Querido Jorgito, un gusto. ¿Estás preparado? ¿Listo? Te paso el mando. Muchas gracias, querido Dani. Por favor, quisiera que me pongan en el chat si me están escuchando bien para estar seguro. Sí, muy bien, se escucha bien. Bueno, vamos a iniciar nuestra presentación. Y bueno, como lo decía Daniel, antes que nada, agradecer a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Chuquisaca, por haberme invitado a este seminario web, en el cual vamos a hablar acerca del manejo de las bases de datos. Y cómo creo yo que esto es la clave para poder tener una eficiencia y una productividad correcta en el uso del Prescom, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme sobre lo que es el manejo de las bases de datos. No podría destacar realmente cómo creo yo que esto puede ser útil. Me voy a basar en este libro, que es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, la guía del PMBOK, del PMI, ¿sí? Esta guía del PMBOK, que es un libro de aproximadamente unas 600 páginas, nos presenta esta matriz, ¿de acuerdo? La guía del PMBOK nos dice de que una gestión, una dirección de proyectos adecuada debería concentrarse en el manejo de 10 áreas del conocimiento, ¿de acuerdo? Estas son las 10 áreas del conocimiento. Tenemos entonces lo que es la gestión de la integración, el alcance del proyecto, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados del proyecto. Esas son las 10 áreas del conocimiento. A su vez, nos dice de que esas 10 áreas del conocimiento se dividen en 5 grupos de procesos, ¿de acuerdo? Tenemos el grupo de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre, ¿ya? Uno de los más importantes, por supuesto, es el grupo de los procesos de planificación. Este grupo de procesos de planificación, que es toda esta columna, ¿sí? Toda esta columna concentra una gran cantidad de procesos, ¿de acuerdo? Fíjense, en esta parte blanca de la tabla, nosotros tenemos 49 procesos de gestión de proyectos. La parte de los procesos de planificación es la única parte la cual debe ser realizada de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir? De que yo primero debo hacer desarrollar un plan para la dirección del proyecto, para luego después planificar la gestión del alcance, recopilar los requisitos y así ir siguiendo con cada uno de estos procesos de manera secuencial. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo podemos adaptar esto a nuestros trabajos, a nuestros proyectos? ¿Sí? Fíjense acá, estos dos puntos son la base de la planificación. Y nos dice en el punto 5.3 de que nosotros para poder gestionar correctamente nuestro proyecto, deberíamos definir el alcance del proyecto. ¿Ok? A ver, vamos a hacer una suposición. Voy a asumir de que voy a construir una vivienda para un cliente X, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo ya, el cliente ha hecho el diseño, ha hecho hacer con un arquitecto el diseño arquitectónico, ya lo tiene claro cómo va a ser sus dimensiones, la forma, cuántos pisos, todo eso, ¿de acuerdo? Yo como constructor, como ejecutor del proyecto, tengo que agarrar y concentrarme en esta parte de definición del alcance. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, voy a analizar el proyecto y voy a organizarme, voy a hacer una lista para ir definiendo cosas especiales que el cliente quiere y necesita. Por ejemplo, vamos a definir
qué tipo de cubierta quiere, ¿ok? Si en el plano arquitectónico no está, entonces yo voy a definir. A ver, supongamos, tenemos cubierta de teja, tenemos cubierta de placa Duralit, de calamina, de alguna fibra plástica, demás, ¿sí? ¿Qué tipo de puertas quiere? ¿Quiere puertas prefabricadas o quiere puertas macizas de madera o tal vez puertas de tablero, ¿sí? ¿Qué tipo de pintura quiere al interior o quizás qué tipo de pisos va a querer, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que agarrar e ir definiendo todo ese alcance. A ver, los pisos van a ser de parquet, van a ser de piso flotante, de cerámica, de azule, de mosaico, de lo que sea, ¿cierto? Entonces voy a definir en este momento ese alcance que es lo más importante. Luego de tener claro absolutamente todas las cosas que quiere el cliente, recién voy a elaborar lo que se llama una EDT. ¿Qué es una EDT acá en el punto 5.4? Una EDT es una estructura desglosada del trabajo, ¿sí? Y fíjense, después de que yo vaya cumpliendo con todos estos requisitos, recién en el punto 7.3 voy a determinar el presupuesto, ¿sí? Esto de acuerdo a lo que me está sugiriendo el libro del PMBOK. Muy bien, hablemos de qué es la EDT. A ver, yo he definido el alcance, ¿de acuerdo? He dicho qué cosas va a querer el cliente. Pero en este punto vamos a agarrar y nos vamos a concentrar en lo que es la creación de la EDT. La creación de la EDT no es nada más que agrupar todos los ítems del proyecto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en un primer nivel, obviamente, el nombre del proyecto. Supongamos, construcción, vivienda familiar, ¿sí? Este 1 y 2 grandes que estamos viendo acá se llaman cuentas de control, ¿de acuerdo? Lo que nosotros lo conocemos como módulos, ¿sí? Módulo obra gruesa, módulo obra fina, módulo instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, todos los módulos que sabemos que existen en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Este siguiente módulo se llama paquetes de trabajo, ¿de acuerdo? Estos son los paquetes de trabajo o lo que nosotros conocemos como ítems, ¿sí? Estos son los ítems. Y obviamente tenemos un nivel más, que es el nivel de las actividades. A ver, supongamos, digamos, el número 1 que sea el módulo movimiento de tierras, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos tener corte o excavaciones, supongamos, y acá podríamos tener rellenos. Supongamos que este número 2 sea obra gruesa, ¿ok? Y tenemos zapatas, y tenemos columnas, y tenemos vigas como ítems. Entonces, ¿a qué se refieren las actividades? Por ejemplo, supongamos que en este 2.2 tenemos nosotros columnas de hormigón armado, ¿sí? A ver, una columna de hormigón armado, ¿cuántas actividades tiene? ¿Sí? Bueno, por supuesto tiene encofrado, ¿no es cierto? Esa es una actividad. Después tenemos armado, ¿sí? El armado de la estructura de fierro corrugado. Tenemos hormigonado, tenemos desencofrado y tenemos curado del hormigón. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos cuatro actividades o 5 actividades para ese paquete de trabajo. Por eso se llama paquete de trabajo, ¿sí? Ahora, no nos olvidemos de que de estas actividades, de lo que es el encofrado, el armado, el hormigonado y demás, nosotros con esas actividades deberíamos poder generar recién lo que se llama un diagrama de red, ¿sí? El diagrama de red es la base de la elaboración del cronograma. ¿Por qué? Porque a partir de este cronograma de red yo voy a ver cuáles son las actividades secuenciales, cuáles son las paralelas y, por supuesto, voy a poder asignarles días, voy a poder asignarles, bueno, la secuencia ya está asignada y voy a poder determinar la ruta crítica. Entonces,
Yo les puedo decir de que a partir de un diagrama de red, yo puedo generar mi cronograma, recién mi cronograma de barras, mi cronograma Gantt en el project, basándome en el análisis de las actividades. No deberíamos hacer nosotros una programación de obra en base a los ítems, que es lo que generalmente se hace. ¿Por qué? Porque ya les digo nuevamente, para hacer un ítem hay varias actividades. Es por eso que muchas veces ya comenzamos mal cuando hacemos un cronograma haciendo solamente con ítems. A no ser de que en el project yo abra la opción de introducir EDT. Si ustedes se fijan en el project, cada actividad puede introducir subactividades, ¿ok? Pero bueno, ese ya es tema de otro curso. La creación de la EDT depende del tipo de obra que se esté proyectando, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a generar esta EDT y una cosa más vale la pena destacar. Hay uno de los procesos del PMBOK que nos dice crear la EDT y el diccionario de la EDT. ¿Qué quiere decir el diccionario del EDT? Bueno, pues eso mismo, ¿no? De que yo tengo la actividad columna de hormigón armado, tengo el ítem columna de hormigón armado que tiene esas 5 actividades que habíamos desglosado. Pero bueno, ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que hacemos nosotros en nuestros proyectos? A ver. Veamos esto. Fíjense, esta es una estructura de EDT, ¿de acuerdo? Es una estructura de EDT del Perú, ¿sí? Entonces, fíjense, en el Perú dicen ellos de que las obras, ¿sí? Deberían agruparse en los siguientes módulos o cuentas de control. Obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado y muchas más, ¿de acuerdo? Solamente he fragmentado esto para que podamos ver. Entonces, fíjense, por ejemplo, dice, en obras de concreto armado, el módulo 5, tenemos, ¿qué cosa? Columnas, ¿de acuerdo? Pero las columnas están divididas en otros ítems, hormigonado, sí, concreto, encofrado, desencofrado y acero, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya en el Perú nos están diciendo de que los ítems, los proyectos deben ser desglosados de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Bueno, pues generalmente en las obras públicas, no en todas, en la mayoría de las obras públicas, bueno, para comenzar, todo es un desorden y dice columna de hormigón armado, ¿no? Columna de hormigón armado. Y ahí adentro está el hormigón, ahí adentro está el encofrado, ahí adentro está la enferradura, ¿sí? Veamos esto. Fíjense, este se llama Master Format. El Master Format es una cosa muy similar a la que les he mostrado previamente, solamente que es de los Estados Unidos. Obviamente, el Master Format hace muchos años que existe y ellos han sido los que han comenzado con esto de la estructuración de las EDTs para sus obras. Esto del Perú ya es una adaptación, por supuesto, a lo que es el Master Format y la mayoría de los esquemas de presupuestos que manejan en otros países. Ahora, veamos cómo se hace en nuestro país. Fíjense, esta es una obra pública. Miren, para comenzar, el proyecto está compuesto por un solo módulo de 59 ítems y no está separado por módulos, ¿sí? O sea, no hay un módulo obra gruesa, no hay un módulo obra fina, no hay un módulo electricidad, ni nada, ¿ok? Miren, por ejemplo, la viga cadena está al lado de la cubierta, que está al lado del cielo raso, que está al lado del marco de madera. Obviamente, para una obra pública, esta no es una obra pública muy grande, todo se mete dentro de un solo saco y todo está generado con relación a un solo presupuesto, ¿sí? Sin embargo, esto no nos permite a nosotros
darle la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque deberíamos comenzar a poder saber qué porcentaje o qué monto del total de la obra corresponde a obra gruesa, qué monto del total de la obra corresponde a obra fina, instalaciones, a carpinterías, a movimiento de tierras, a obras preliminares, ¿cierto? Entonces, teniendo esos parámetros, que es lo que se debe hacer y se hace en otros países con una estructura desglosada del trabajo de esta manera, entonces sí se puede ser mucho más ordenados y obviamente tener una mayor eficiencia en el uso y presentación de nuestras propuestas. Veamos ahora esto. Sí, esta es una propuesta que nosotros hacemos desde Prescom Celer, en la cual adaptándonos a nuestra manera de trabajar en Bolivia, hemos separado por módulos, ¿de acuerdo? O por paquetes de trabajo. Entonces decimos un 01, tenemos obras preliminares en la cual tenemos todos estos ítems y están dentro de sus submódulos o sus grupos, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, preliminares, movimiento de tierras, tenemos excavaciones, tenemos rellenos. Obra gruesa, tendríamos genéricos. ¿Por qué creemos nosotros que es necesario incluir un paquete de control de genéricos? Porque muchas veces hay ítems que son especiales, ¿de acuerdo? Sin embargo, esos ítems especiales deben nacer de unos ítems genéricos. Entonces, por ejemplo, tener ítems de hormigón confeccionado en obra o de hormigón premezclado bombeado nos permiten a nosotros poder generar nuevos ítems, o obviamente calculando los rendimientos, introduciendo todos los materiales y sobre todo cumpliendo con la especificación técnica del convocante, del proponente, ¿no es cierto? Perdón, del licitante, del contratante, mejor dicho, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un planteamiento en el cual estamos separando, ya sea en elementos estructurales de hormigón armado, ya sea confeccionado, o de hormigón armado, ya sea premezclado, lo que nos da la posibilidad de poder llegar a un mayor espectro de ítems, ¿cierto? Bueno, pero veamos cómo estamos con un Prescom, ¿sí? Con un gestor de bases de datos. A ver, el Prescom o cualquier otro software de manejo de precios unitarios y generación de presupuestos son programas que en el fondo, sí, en su esencia, son simple y llanamente programas gestores de bases de datos, ¿sí? Entonces, fíjense, por favor, miren, en este caso, yo estoy acá en la pantalla principal del Prescom y puedo ver que el Prescom me llega con una cantidad precargada de bases de datos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el Prescom nos llega con 12 bases de datos, ¿sí? 12 bases de datos, desde el ex fondo de inversión social hasta obras civiles fragmentadas, separadas por departamentos. ¿Ok? Pero a ver, entendamos un poquito cómo funciona esto. Yo tengo la pantalla principal del Prescom y debo simular que acá en la mitad hay una división de la pantalla, ¿sí? Hay una división de la pantalla. En el lado izquierdo de la pantalla es donde voy a generar mi presupuesto, ¿de acuerdo? Y en el lado derecho es donde voy a manejar mis bases de datos para cargar a mi presupuesto. A ver, veamos, por ejemplo, Obras Civiles Chuquisaca. Fíjense, en esta base de datos me está llegando una cantidad de 1,365 ítems que todos ellos están ordenados de manera alfabética, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviese una estructura que ha salido de mi análisis del alcance del proyecto,
yo podría ya estar un poco más adelantado y poderme manejar con una base de datos así, en la cual todo está mezclado y en la cual está ordenado de manera alfabética, ¿sí? Entonces, yo puedo ir haciendo la selección. Miren, hay varias maneras de poder seleccionar mi base de datos. Puedo agarrar y jalar, haciendo clic aquí en la parte derecha, y comienzo a jalar y cargar los ítems a mi presupuesto, ¿sí? O puedo agarrar y darle Enter, ¿sí? Hago Enter, Enter, Enter y voy cargando, ¿ya? Si yo quisiera buscar un ítem en especial, podría recorrer con el scroll del mouse hasta el lugar donde está ese ítem y seleccionarlo. O podría agarrar y venirme acá a la lupita y decirle, muy bien, quiero ver los ítems de revoques, ¿ok? Revoque, texto incluido y filtrar. Fíjense, el Prescom de esta base de datos obras civiles Chuquisaca me está diciendo que tiene 18 ítems, ¿ya? Bueno, supongamos, yo tengo mi EDT, he elaborado mi EDT y sé que estoy en este momento haciendo el presupuesto de la obra fina y necesito los revoques. ¿Qué sucede? Fíjense, tengo una cantidad de ítems de revoque, las cuales para comenzar, me está mostrando qué es el nombre y me está mostrando el contenido, ¿sí? Fíjense, aquí está el contenido del análisis de precio unitario. Yo lo puedo ver acá abajo como una vista previa o puedo darle un doble clic y poder ingresar y ver cómo ha sido conformado este análisis de precio unitario, cuánto es el rendimiento, los insumos, los precios unitarios y cuánto es, aquí abajo puedo ver cuánto es el precio de eso, ¿sí? Pero una vez más les digo, no, a pesar de que estoy acomodando mi procedimiento porque ya tengo una EDT previa, en este caso yo tendría que ir buscando uno por uno y tratando de seleccionar. Bueno, muy interesante sería que yo pueda ya tener, como acá lo muestro en la base de datos que estamos preparando, fíjense, en esta base de datos estamos preparando ya los ítems con códigos, ¿sí? Cada uno de esos códigos corresponde, fíjense, a un grupo. Y ese grupo es el grupo que va a formar parte directamente de mi EDT, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo llegar a hacer una cosa así? Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es aprender un poquito cómo puedo hacer el manejo de bases de datos, ¿de acuerdo? Cómo puedo manejar las bases de datos en el Prescom. Supongamos que yo trabajo en una institución, en una organización en la cual ya hay bases de datos que se manejan para ejecutar mis proyectos, ¿sí? Más aún si yo estoy trabajando en una organización, en una empresa especializada. Supongamos una empresa en la cual se dedica a hacer solamente instalaciones eléctricas o puentes o viviendas, sí. Entonces, voy a asumir de que tengo una cantidad determinada de ítems que ya han sido revisados, han sido verificados, y bueno, me han enviado esa base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Fíjense, yo vengo acá, estos dos botoncitos son nuevos en el Prescom desde la versión 2013-18. Yo puedo venir acá y decir instalar base de datos. Entonces voy a agarrar y voy a buscar dónde está mi base de datos. Acá está, le voy a decir open y la voy a cargar. ¿De acuerdo? Entonces, directamente he podido agarrar y cargar esa base de datos que me han llegado desde mi oficina central, desde mi empresa, y con esto voy a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer una suposición. Yo estoy trabajando en mi base de datos, ¿sí? Estoy trabajando, voy a cambiarla a esta, sí, a esta está bien. ¿Ya? Y resulta de que en el proyecto en el que estoy trabajando necesito nuevos ítems, ¿sí? No hay en mi base de datos, no hay un ítem
especial que me están solicitando, ¿sí? A ver, voy a agarrar, me voy a ir, discúlpenme un segundo, voy a revisar. Voy a agarrar, voy a abrir un nuevo dibujo, ¿ya? Un nuevo trabajo. Sí, bueno, supongamos, este es un presupuesto que estoy elaborando, sí, es un presupuesto que estoy elaborando y está compuesto por dos módulos, ¿ok? Revoques y revestimientos, ¿sí? Mi empresa se dedica a hacer obra fina como subcontrato, por decir, y tengo revoques y revestimientos. Entonces resulta de que en la base de datos, no tengo un ítem en especial, ¿ok? No tengo un ítem en especial. Muy bien, voy a crear ese ítem especial. Entonces, ¿cómo lo hago? Para comenzar, yo debería agarrar y poder basarme en la base de datos que me ha llegado, ¿de acuerdo? Supongamos que es esta, ¿sí? Supongamos que es esta. Entonces, fíjense, voy a crear un nuevo ítem. La recomendación más importante es de que cuando yo esté creando ítems, siempre cree los ítems en la base de datos. No cree ítems en el proyecto. ¿Por qué? Porque si creo en la base de datos, ese ítem va a quedarse guardado, ¿de acuerdo? Va a quedarse vigente para cualquier otro proyecto que tenga que hacer. Si lo creo en el proyecto, entonces solamente va a estar en ese proyecto, ¿entienden? Entonces, fíjense, voy a agarrar acá, me voy a venir a crear nuevo ítem, ¿sí? Crear nuevo ítem. Y bueno, acá voy a comenzar y voy a crear mi nuevo ítem. Supongamos que se va a llamar revoque especial, ¿sí? Revoque especial. Obviamente, como es un revoque, tiene que ser en metros cuadrados y yo le voy a decir muy bien, yo necesito añadir un insumo y aquí está, fíjense, de la base de datos que estoy trabajando, ahí ya están precargados todos mis insumos. Entonces yo le voy a decir, necesito arena, por ejemplo. Muy bien, ¿cuánto de arena? Supongamos 0.5, ese es el rendimiento, ¿sí? Necesito cemento. Muy bien, voy a cargar y le voy a decir 0.45 y voy a cargar. Muy bien, le voy a decir necesito agua. ¿De acuerdo? Voy a agarrar y le voy a poner 0.05. Supongamos que necesitamos un insumo que no existe en esta base de datos, ¿sí? No existe. Entonces voy a crear ese insumo, voy a venirme acá a crear y le voy a poner, por ejemplo, por decirles algo, fibra de vidrio. ¿Sí? Mi revoque tiene que llevar fibra de vidrio para que tenga una mejor consistencia, ¿ok? Muy bien, la fibra de vidrio la compro en kilogramos y cuesta 10 bolivianos el kilo. Esto del grupo lo vamos a dejar así porque más adelante les voy a explicar cómo se hace de grupos con ítems y es exactamente lo mismo con materiales, ¿sí? Le digo aceptar y fíjense, ya se ha cargado la fibra de vidrio acá. Muy bien, ahora le voy a poner cuánto es el rendimiento y de la misma manera voy a generar la mano de obra, ¿sí? Yo necesito un albañil que tiene 2 de rendimiento, necesito un ayudante que tiene 2 de rendimiento y le voy a decir que también necesito un equipo, ¿sí? Digamos una mezcladora de 50 litros. Muy bien, le voy a decir 2.5 y ahí está. He generado un nuevo ítem que se llama revoque especial y ese nuevo ítem voy a agarrar, le voy a dar clic aquí al listado para que se actualice y ahí está, ¿sí? Revoque especial. Entonces ahora puedo venir y lo puedo cargar. Fíjense, eso es lo que debo hacer para generar un nuevo análisis de precio unitario a partir de una base de datos. Supongamos, en la empresa en la cual trabajo, tenemos bases de datos, tenemos ítems de nuestros procesos constructivos, pero están en el Excel, ¿sí? ¿Cómo hago entonces para llevar del Excel directamente hasta el Prescom?
Bueno, a ver, voy a agarrar, voy a entrar nuevamente a este que se llama revoque especial y voy a hacer una cosa. Fíjense, me paro aquí donde dice número, le doy un clic y voy a seleccionar todos, ¿sí? Copiar datos al portapapeles. ¿Ok? Muy bien. A continuación me voy a ir al Excel y acá en el Excel le voy a decir pegar. Perfecto, fíjense, este es el formato que debe llevar nuestro análisis de precio unitario para que yo pueda a partir de él general, ¿ok? Entonces, miren, voy a agarrar y voy a crear un nuevo ítem. Supongamos que estoy copiando, ¿de acuerdo? Tengo mis planillas Excel con mis ítems, con sus rendimientos, sus insumos. Entonces, yo le voy a ajustar esas planillas Excel a este formato, ¿de acuerdo? Supongamos que se llama, este nuevo ítem se llama revoque mega especial, ¿sí? Por supuesto, va a ser en metros cuadrados. Y acá yo voy a ir colocando el nombre de todos los insumos. Bien, entonces, supongamos, este va a tener, igual va a tener fibra de vidrio, ¿sí? Va, obviamente, está bien, en kilogramos, eso se vende en kilogramos, y 2 bolivianos, supongamos esta vale 2, y su rendimiento es 10. Atención, esta columna que en el Prescom es la columna de la multiplicación del rendimiento por el precio unitario, la vamos a eliminar, ¿de acuerdo? La vamos a eliminar, ¿sí? Y sí voy a mantener esta, porque esta M está diciéndome que este insumo es un material, ¿sí? Muy bien, acá le voy a poner otro, supongamos aglomerante epóxico, supongamos que necesitamos eso, igual en kilogramos, supongamos que es 0,5 y supongamos que cuesta 6 bolivianos, ¿sí? Después necesitamos silicona, supongamos que viene en litro y un rendimiento de 0,2 y tiene un precio de 8, que también es material, ¿sí? También es material. Muy bien, esta fibra de vidrio está doble, la voy a eliminar y le voy a decir que sí necesito un albañil, que 2 bolivianos y supongamos que 18.75 es el precio de su jornal hora, ¿no? Hora. Entonces está bien, lo vamos a dejar ahí. Igual voy a dejar un ayudante con, supongamos que tiene 2.5 de rendimiento. Y acá voy a usar una proyectora, ¿de acuerdo? Esto está viniendo, ya sabemos, de nuestro análisis de precio unitario del Excel que ya lo tenemos. Supongamos esto es 0,5 y esto vale 15. Muy bien, en este momento yo he creado un ítem en el Excel o lo he copiado el ítem en el Excel de alguna base de datos que tenga, que no esté en el Prescom, por supuesto, y ahora voy a meterlo esto lo voy a meter al Prescom, ¿sí? Entonces voy a seleccionar todo esto, voy a seleccionar y le voy a decir Control C, ¿de acuerdo? Control C. Muy bien, ahora voy a agarrar, me voy a venir al Prescom y le voy a decir nuevo ítem. ¿Sí? Le voy a decir nuevo ítem. Muy bien, fíjense, me voy a parar acá en la letra A de material y le voy a dar clic derecho y le voy a decir pegar información del portapapeles. Atención, es probable que a la primera no me salga, ¿sí? A ver, voy a hacer la prueba. Miren, pegar información, sí. Miren, ha sucedido algún error, ¿de acuerdo? Entonces me salgo, le digo no, nuevamente le digo nuevo ítem y ahora vuelvo a intentarlo, ¿ok? Ahí está, fíjense, ha sido pegado de manera correcta directamente desde el Excel al Prescom. Entonces, con mucha paciencia, haciendo uno por uno, sí puedo copiar del Excel al Prescom, del Excel al Prescom. Uno por uno. Sería una maravilla de que tengamos un botón, que hagamos clic y pase del Excel directamente al Prescom, ¿no es cierto? Pero bueno, eso todavía no está habilitado.
¿ya? Miren, le voy a decir archivar cambios y aquí le voy a dar clic al listado nuevamente y fíjense, se me ha cargado mi revoque mega especial. Ese lo llevo a mi proyecto y le pongo sus cantidades y con eso ya he podido completar mi presupuesto creando nuevos ítems en esta mi base de datos. Excelente. Muy bien. A ver, supongamos, yo he determinado de que todos estos, lo voy a borrar, ¿sí? Todos estos quiero que se vuelvan una base de datos, ¿sí? O sea, yo le voy a mandar una base de datos a la central de la empresa o a algún colega, ¿sí? En el cual estoy diciendo, mira, te estoy enviando la base de datos de los revoques o de los revestimientos que usamos, ¿sí? Bueno, en realidad estos dos de acá, vamos a ver, deberían estar acá, en revoques, ¿sí? Muy bien, ahí está. Fíjense, tengo puros revoques en el módulo, en el módulo de revoques, ¿sí? Entonces, yo voy a crear una nueva base de datos con estos que ya tengo cargados, ¿sí? Más estos dos, pero esta vez quiero enviárselo a mi colega porque yo ya le hice algunos ajustes adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace para hacer eso? ¿Cómo hago para crear una nueva base de datos? Mírenme, me vengo acá, me vengo a F6, ¿sí? Y acá le voy a decir crear una nueva base de datos, ¿sí? Pero atención, una cosita más. Yo puedo agarrar y decirle a cada uno de estos revoques, ¿sí? Que formen parte de un subgrupo, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres, por ejemplo, van a ser de cemento, ¿sí? Estos van a ser de yeso y estos van a ser especiales, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a agarrar, me voy a venir acá y acá adentro le voy a decir, acá en grupo le voy a decir de cemento, ¿sí? De cemento. Muy bien, acá también le voy a decir, este es de cemento. No son muchos, así que lo podemos hacer sin problemas. De cemento. A estos le voy a decir que son de yeso. De yeso. Este también. Miren, ya estaba con un subgrupo, ¿sí? Pero yo lo voy a borrar y le voy a sustituir por de yeso. ¿Ok? Este vengo de yeso. Y me faltan dos. Que este se va a llamar especial. Especial. Ok. Y este también se va a llamar especial. Muy bien, entonces fíjense, si yo quisiera ver esto, puedo venir acá a reportes y resumen por subgrupos. Y fíjense qué interesante me está diciendo. Módulo, el módulo se llama revoques, pero tiene los siguientes subgrupos. De cemento, que son estos, de yeso, que son estos, y especiales, que son estos. Fíjense, y cada uno tiene sus montos. Es muy útil. ¿Por qué? Porque fíjense, si tuviéramos, por ejemplo, el módulo carpinterías, yo podría poner acá carpintería de aluminio, de madera o de PVC, ¿no es cierto? O metálica, y saber exactamente cuántos son esos valores. ¿Por qué me sirve tanto esto? ¿Por qué? Porque depende de cómo voy a ejecutar la obra, yo puedo tener una base para hacer subcontratos, ¿no es cierto? Entonces puedo decir, a ver, en la carpintería de aluminio tengo un monto de 70,000 bolivianos que está compuesto por estos ítems, ¿sí? Por eso es tan importante. Fíjense, acá estamos fragmentando de mucha mejor manera nuestro presupuesto, ¿sí? Ok, muy bien, voy a crear una base de datos. Entonces me vengo acá a F6, le digo nuevo y le voy a decir revoques, ¿sí? Esta mi base de datos se va a llamar revoques. Le voy a decir aceptar,
¿ok? Le voy a decir acá, miren, me está diciendo revoques, tiene 0 ítem y 0 insumos, ¿sí? Ya está, la pongo aquí current, la pongo vigente, como si estuviéramos hablando del AutoCAD, ¿no es cierto? Entonces selecciono el layer, haciendo la analogía, y selecciono revoques. Fíjense, está en 0. Muy bien, voy a agarrar, voy a seleccionar todos los ítems, ¿sí? Voy a seleccionar, le doy clic derecho y le digo copiar ítems elegidos a la base de datos. ¿Estás seguro de proceder? Sí, y ya está. Fíjense, he creado mi base de datos a partir de un presupuesto. Aquí podría crearle nuevos y demás, o modificar, hacer lo que quiera. Y ahora voy a agarrar, la voy a empaquetar y se la voy a enviar a mi colega. ¿Cómo hago? Vengo acá, me fijo que esa base de datos esté vigente y le digo empaquetar base de datos. Le digo proceder, sí, ok, y ya está. Me vengo al disco C y en el disco C veo que ya está acá revoques y esto se lo puedo enviar por correo electrónico y con eso ya tengo. ¿De acuerdo? Entonces, para ir terminando, el manejo de la base de datos. Es muy aconsejable que cada empresa, cada profesional vaya armando sus propias bases de datos y vaya seleccionando cuáles son los ítems que más utiliza y, por supuesto, cuáles son los ítems que ha podido ejecutar y ha verificado que los rendimientos, los materiales, los insumos corresponden. No nos olvidemos que cuando ejecutamos obra pública en especial, los ítems deben estar cumpliendo exactamente como dice la especificación técnica del ítem, ¿sí? En cambio, si estamos haciendo una obra privada, no tiene que, es muy probable que no haya una especificación técnica, ¿sí? No hay una especificación técnica. Pero ya hemos dicho de que el contenido de los insumos, el contenido del análisis de precio unitario de cada uno de nuestros ítems, por supuesto que debe cumplir con los materiales y con el alcance del proyecto que hemos definido con nuestro cliente. Correcto. Por eso es que es tan importante que nosotros vayamos haciéndolo así. Ahora, una sugerencia para terminar. Vayan ustedes creando sus propias bases de datos así, de a pocos ítems. ¿Por qué? Porque si uno quiere enfrascarse en hacer una sola base de datos de muchos ítems, créanme que va a ser una tarea súper difícil. Fíjense, el Prescom viene, ya les había dicho, con 12 bases de datos precargadas, ¿ok? Pero si yo agarro y todas esas bases de datos, más las que yo tengo aparte, las uno en una sola base de datos, va a suceder lo siguiente. Fíjense, 4,652 ítems. Si yo quiero buscar, por ejemplo, revoqué, miren, revoqué, ¿qué va a suceder? Me va a filtrar y me va a decir 87 tipos de revoque. Bueno, sería interesante que sean tipos de revoque, ¿no? Pero lo que pasa es de que la mayoría son repetidos, ¿sí? Y eso no es lo peor. Lo peor es de que en un ítem está con una denominación los insumos y en otro ítem tiene otra denominación, tiene otros rendimientos y tiene otros precios. Entonces, si yo me manejo con una base de datos así gigante en la cual hay muchísimos ítems que no he verificado yo y comienzo a cargar a mi presupuesto, ¿qué va a suceder? Va a suceder de que voy a tener muchos insumos con muchos nombres que al final de cuentas son los mismos. O sea, cemento Portland, para un ítem va a decir cemento Portland, para otro va a decir cemento, para otro va a decir cemento Portland IP30, ¿cierto? Entonces es el mismo insumo, pero tiene distintos nombres y distintos valores. Entonces, esa sería la recomendación principal. Y bueno, aprender a manejar nuestras bases de datos con una orientación a generar lo que es una EDT, ¿sí? O sea, estructurar nuestro proyecto desde una EDT, ya les digo, es una cosa muy buena que puede traer muchos beneficios, sobre todo si vamos a querer nosotros seguir después con esta secuencia
que nos recomienda el PMBOK para hacer una buena planificación del proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante. Por favor, voy a cederle la palabra a Daniel. Si tienen algunos comentarios, algunas preguntas, con todo gusto estoy acá. Buenos días, querido Jorge. Está bien, vamos a compartir ahora, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Agradecer por esta participación, agradecer también por tu tiempo. Vamos a darnos un pequeño tiempito para poder realizar las preguntas en las diferentes plataformas. Estamos teniendo seguimiento dentro de YouTube, Facebook Live, son transmisiones remotas y por favor le estaríamos realizando las preguntas mediante Zoom. Posteriormente vamos a proceder a YouTube y Facebook Live. Muy bien, Dani, tú me dirás. Aprovechando este tiempo para que hagan sus consultas, vamos a hacer una invitación para la exposición de hoy día en la tarde, que va a estar nuestro colega ingeniero Juan Pablo Luxic con el tema de gerencia de la construcción con planificación BIM 4D. Está bloqueada el chat del Zoom. ¿Dónde está bloqueado? Yo estoy viendo. Bueno, Danielito, muchas gracias. Yo estoy viendo acá ya las preguntas del Zoom. Entonces, ya podemos adelantar. Si te parece bien, voy a comenzar a responderlas sistemáticamente, ¿de acuerdo? Sí. Lucho Salguero me pregunta, ¿cómo realizar la migración de un Prescom a una versión anterior a una actual? Ya, de una versión anterior a la actual, yo tengo que venirme acá a ejecutar conversor de archivos, ¿de acuerdo? Entonces, entro a esta opción que dice... Jorgito, perdón, perdón que te corte. ¿Podrías compartir un poco tu pantalla y tomar el mando, por favor? Sí, claro que sí. Perdón. Sí. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Ahora sí, gracias. Sí, perfecto, gracias. bien. Lucho Salguero preguntaba, ¿cómo hago la migración de una versión anterior a la actual? Muy bien, tienes que venirte acá, ejecutar conversor de archivos de la 2008 a la 2011, y yo puedo acá convertir dos, o puedo convertir bases de datos, o puedo convertir presupuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si fuera un presupuesto, selecciono presupuesto, busco el archivo, luego le doy proceder y acá me va a mostrar en qué carpeta se ha generado esa actualización, ¿de acuerdo? Ya sea de base de datos o ya sea de presupuestos. Roberto Gorostiaga me dice cuáles son los lineamientos básicos generales para crear una base de datos y qué bibliografía recomendarías para generar una base de datos. Bueno, querido Roberto, ya lo decía, o sea, nosotros debemos crear nuestras bases de datos a partir de los ítems que nosotros ejecutamos en obra. ¿Por qué? Porque solamente así voy a poder saber exactamente cuánto de cemento entra, cuánto de arena, cuánto de grava, ¿sí? Obviamente tenemos dosificaciones previas, ¿sí? Para un hormigón H21, por ejemplo, si no he ejecutado yo todavía nunca este tipo de hormigón, lo primero que debo hacer es agarrar y conseguir la dosificación de ese hormigón para que yo le pase esos insumos con sus rendimientos a mi análisis de precio unitario. Sin embargo, este podría ser un proceso muy largo. Entonces, ¿en cuál me baso? Bueno, pues puedo basarme en las bases de datos que vienen por defecto en el Prescom, ¿sí? Especialmente, yo les digo, yo vivo acá en Sucre, yo manejo esta de Chuquisaca. Cuando no tengo algún ítem que necesito, me baso en esta. ¿Por qué? Porque en teoría están bien los insumos, sí, están bien los insumos, están bien los rendimientos, y es una base para poderlo hacer, ¿sí? A ver,
Una cosa importante, si estoy haciendo obra pública, en especial si la institución es una institución relativamente con hartos proyectos que cuenta con un departamento técnico, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque si los creen que tienen que entrar 350 kilos por metro cúbico de cemento, un hormigón H21, y tú le pusiste 340 o le pusiste 360 y no te fijaste en la especificación técnica que dice eso, bueno, pues ya eres pasible de que te anulen tu propuesta por no haber puesto eso, ¿sí? Entonces, yo me atrevería a decirte de que debes basarte en lo que dice la especificación técnica para armar tus bases de datos. Muy bien, voy a pasar al siguiente. Lucho Salgueiro. ¿Cuándo cambio de precio a algún material la próxima vez que abra el...? Sí, sí, Lucho. Cuando tú cambias de precio, fíjate, yo me puedo venir acá a este botoncito de materiales y en este botoncito de materiales yo tengo todos los insumos, ¿cierto? Entonces yo puedo agarrar y si yo le cambio el precio al cemento Portland y en vez de 0.92 le pongo 1, por supuesto que ya se ha actualizado en todos los insumos, a ver, en todos los ítems, ¿no? A ver, miren, cemento Portland, voy a ver, aquí le voy a decir, listar ítems que contienen el insumo señalado, ¿bien? En estos dos. Entonces, en esos dos se va a actualizar el precio, ¿de acuerdo? Ahora, miren, por ejemplo, acá tengo cemento, ¿sí? Y tengo cemento Portland. ¿Por qué me está sucediendo eso? Porque he manejado dos bases de datos o por algún motivo he sacado dos ítems de dos lugares distintos y en uno decía cemento y en otro decía cemento Portland IP30. Entonces, si yo presento así mi formulario B3 de materiales y tengo dos insumos que son lo mismo y peor aún, uno vale 1 boliviano y el otro 0.95, bueno, pues está mal, ¿no es cierto? Podrían eliminarme, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Miren, me voy a parar en el que no quiero cemento Portland, quiero que diga solamente cemento. Entonces, me paro en el que no quiero, le doy clic derecho y le digo reemplazar insumo en todos los ítems. Muy bien, ¿cuál es el que sí quiero? El que sí quiero es cemento, ¿ok? Le voy a decir aceptar, le voy a decir yes, le voy a decir ok, y ya está. Ahora, aprieto F1 y fíjense, se está volviendo gris, me está diciendo que hay dos insumos no empleados por el proyecto. Bueno, pues en este caso el cemento que ya lo he eliminado y este zócalo para piso flotante adherido. Bueno, ahora le digo delete, o le digo la tecla suprimir, le digo todos y ahí está, fíjense, se ha eliminado y ahora solamente me está quedando el cemento en todos los ítems, ¿de acuerdo? En todos los ítems. Por supuesto que lo doy OK y se reactualiza todo. A ver, Jaime Reinaldo, con respecto a los rendimientos precargados por el Prescom, no te entiendo mucho la pregunta, Jaime Reinaldo, pero sí, los rendimientos precargados en el Prescom se supone que han salido de algún lado, ¿de acuerdo? Entonces, han sido analizados, están viniendo, podría ser que están viniendo de herencia desde la base de datos del ex Fondo de Inversión Social, en el cual pueden encontrar ítems realmente antiguos, ¿sí? Ítems que ya no se usan prácticamente. Entonces, son los rendimientos que nos dan estas bases de datos, por supuesto que son para verificar, ¿no es cierto? Son para verificar. Bueno, en realidad, todo deberíamos poder llegar a verificar con nuestros procesos. Piojo me dice, ¿cuáles son los formatos en los cuales se puede cargar a la base de datos de Prescom? Bueno, a ver, si yo puedo crear nuevos ítems o yo puedo tener desde el Excel, como ya les había mostrado, desde el Excel, uno por uno ir seleccionando e ir creando mis nuevos ítems en la base de datos. No hay un formato, o sea, sería bueno que yo tenga un XLS de Excel y yo le digo cargar base de datos, le doy XL, selecciono ese archivo XLS y ya se carga, ¿no es cierto? Pero bueno, no se puede hacer eso por el momento, ¿sí? Zoom me dice, buenos días, ingeniero, ¿usted cuenta con algún proyecto en el cual haya procedido la planificación según la recomendación de la ART Internacional? Claro que sí, tengo algunos proyectos, pero
no es una cuestión de análisis de ítems, ¿no? Como ya había dicho al principio del seminario, no se deberían analizar ítems para hacer una programación, se deberían analizar actividades. Entonces, de las actividades recién armo mi diagrama de red y recién saco mi cronograma, ¿sí? Eduardo Álvarez, disculpe ingeniero, el PMBOK se puede aplicar a todas las áreas de la ingeniería, no solamente a las áreas de la ingeniería, a todo lo que involucra proyectos, ¿sí? Todo lo que son proyectos se puede utilizar el PMBOK, es la guía del PMBOK, o sea, es la guía de dirección de proyectos, ¿sí? Obviamente muchos procesos, de los 49 procesos, no se los van a emplear, se emplearán otros, pero sí se puede ajustar. Para eso justamente sirve. ¿Podríamos tener una explicación del SECOM? Me pregunta Aníbal. Bueno, el SECOM es un curso completamente aparte y es largo, ¿ok? Es largo. Sin embargo, les puedo decir de que el SECOM es una herramienta que está incorporada acá con el PRESCOM que me sirve para poder hacer un análisis del proyecto cuando ya lo estoy ejecutando, ¿sí? Cuando ya lo estoy ejecutando. Entonces, yo puedo tener una especie de simular que tengo un almacén, ¿cierto? Entonces, a ese almacén se van a cargar todos los insumos de materiales, se van a cargar a ese almacén y yo voy a ir ejecutando la obra y a medida que vaya ejecutando la obra voy a ir diciendo cuánto ha sido requerido del almacén, para qué ítem y cómo ha sido la cronología, ¿ok? La mejor manera de poder utilizar el SECOM es teniendo una persona exclusiva que haga eso, ¿de acuerdo? Y vaya metiendo cuánto material se ha enviado a la obra, cuánto se ha ejecutado cada día, y de esa manera voy a poder ir armando mi diagrama físico financiero y poder ir sabiendo en qué porcentaje de gastos o en qué porcentaje de avance de obra estoy yendo. ¿De acuerdo? Si buscan en YouTube, hay unos videos del SECOM, ¿sí? Entonces, eso les puede dar una idea. Si quieren realmente saber más del SECOM, ingresen a la página oficial del PRESCOM y descárguense el manual. Ahí en el manual está cómo pueden manejarse de mejor manera. ¿Ok? Eduardo Álvarez, en particular al área de redes de gas. Ya. Fíjense, en redes de gas, aquí hay una base de datos que ya viene preinstalada con el PRESCOM, que se llama instalaciones de gas natural. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos unos cuantos ítems. La verdad es de que yo no me dedico a hacer instalaciones de gas, por tanto no podría dar fe de que el contenido de cada uno de los análisis de precios unitarios sea el correcto. Pero como ya les digo una vez más, ustedes tienen que revisar esto con las especificaciones técnicas y por supuesto con los datos del proyecto. ¿Qué pasa si ustedes son absolutamente desconocedores de una rama, ¿sí? Y necesitan crear nuevos ítems, ¿sí? El procedimiento dice lo siguiente: ustedes deben recurrir a un especialista, es lo que el PMBOK llama el juicio de expertos, ¿de acuerdo? Entonces, yo no tengo la obligación de saber absolutamente todo, pero tengo que tener la posibilidad de consultar con los expertos de cada área y preguntarles y decirles, a ver, necesito este ítem, aquí están los planos, aquí están las especificaciones, ayúdeme a confeccionar un análisis de precio unitario que considere todo lo que se muestra en los planos para esos ítems y lo que se considera en las especificaciones técnicas, ¿sí? Solamente con el apoyo de una persona que sabe del tema, yo voy a poder confeccionar un análisis de precio unitario que sirva para que yo haga la presentación de mi propuesta y por sobre todo para que no me fría, ¿no es cierto? Porque yo podría freírme si yo pongo que la cañería epóxica, supongamos esta que estoy viendo, cuesta 50 bolivianos, sí, porque yo he creído que así era el análisis de precio unitario, cuando en realidad cuesta 100 bolivianos, ¿sí? O por el contrario, ponerle que cuesta 500 cuando vale 100 y por ese ítem que estoy proponiendo, yo me salga del rango de la propuesta y no me adjudique y haya perdido mi tiempo y mi dinero haciendo la propuesta. ¿Ok? Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Redes de gas. Sí, Carla me pregunta, ¿una base de datos de versión anterior se puede usar en la versión actual? Claro que sí, Carla. Una vez más, hay que venirse acá,
donde dice herramientas, ejecutar conversor, y acá tú vas a decirle que quieres actualizar una base de datos. Entonces buscas esa tu base de datos y la actualizas a tu Periscope. ¿Ok? Así se puede hacer. Otra pregunta. Me pregunta Chris Rueda. Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿cómo podemos elaborar el diagrama de red y una ruta crítica? Sí podemos elaborar el cronograma, ¿de acuerdo? Fíjense, yo me vengo acá, cronograma, le digo qué día quiero empezar la obra, le digo aceptar, ok, sí. Y acá yo le voy poniendo cuáles son las predecesoras. A ver, hagámoslo de manera rápida. Le digo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Fíjense, acá tengo un diagrama, un diagrama de barras Gantt, ¿no? Ahora quiero saber cuál es la ruta crítica. Simple y llanamente le aprieto este botoncito, me dice sí, y ahí está, me ha dado la ruta crítica. Para presentar mi propuesta y cumplir con el formulario de propuesta es válido, es perfecto, está muy bien, está bien hecho. Incluso me puede sacar ¿qué se llama? El cronograma de desembolsos, me puede sacar esto, ¿sí? Pero ya les digo nuevamente, para presentar la propuesta está excelente, pero no para ejecutar la obra. Para ejecutar la obra debo hacer un análisis del diagrama de red, de los componentes de las actividades, de cada uno de estos ítems, si realmente quiero ejecutar la obra de manera correcta. Si quiero empezar mal la obra, bueno, pues agarro y comienzo a hacer mi ejecución de obra según este cronograma, en el cual es muy probable que tenga problemas. ¿Ok? A ver, ¿quién más? Carla dice... si me salto alguno, mil disculpas, por favor. Ya, me dice Abigail Albino, me dice cómo genero los reportes de precios unitarios. De acuerdo, eso es tan fácil como venir acá, decir reportes y venir acá análisis de precios unitarios, ¿sí? Atención, en este momento yo les voy a mostrar los análisis de precios unitarios, pero solamente del módulo activo, ¿de acuerdo? Si quisiera de todo el presupuesto, debo quitar esto para que se pueda ver, ¿sí? Entonces digo análisis de precios unitarios y ahí está, ya tengo los análisis de precios unitarios que podría darle una configuración adicional y podría guardarlo en PDF o podría exportarlos directamente al Excel, ¿ok? Se puede exportar directamente al Excel. Ingeniero Jorge, buenos días. Adelante, Danielito. Podríamos aprovechar ese punto, pasar algunas preguntas también de las transmisiones remotas que es de YouTube. Y estaba justamente tocando el tema. El ingeniero Juan Jorge Ances Ruiz nos hace mención de al realizar la exportación a formato Excel, el análisis de precios unitarios se asume 2 dígitos y teniendo en cuenta que el programa realiza con 4 dígitos, estos valores finales no coinciden. ¿Cuál valor deberíamos asumir para la realización de un precio general para una propuesta? Ya, la verdad es que tendría que ver una exportación de su Excel. ¿Por qué? Porque esta última versión, la versión 2013-20, ya tiene el ajuste de los valores decimales, ¿ok? Entonces, si aquí da 119.504.33, igual debería dar en la sumatoria final, o hablando de un análisis de precio unitario, ¿no es cierto? Acá da 68.51, debería poder llegar a ese mismo valor. Es una muy buena pregunta. Si pudiese enviarme un ejemplito, yo le puedo ayudar para ver cómo se podría hacer eso y cerrar esa brecha. Porque él tiene toda la razón. Fíjense, acá dice 4 decimales, pero acá me está llegando con 68.51 nada más. Entonces tendríamos que verlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Podríamos hacer con otra pregunta de YouTube, que es David Claros. Ingeniero, disculpe, ¿cuál es el uso de la columna CNP en una planilla de creación de un nuevo ítem?
CNP. A ver, Sí. voy a entrar acá y le voy a decir nuevo. Ya, de acuerdo. CNP es el código, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las obras del FPS, los ítems de las obras del FPS vienen con un código, ¿sí? A ver, muy buena pregunta. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, a y ya. Digamos, vamos a ver si aquí puedo verlo. CNP es el código del licitante, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, es lo mismo para materiales o para ítems, es exactamente lo mismo. Entonces, podría ser de que en el FPS me están diciendo de que el revoque exterior de cemento frotachado tiene un código, ¿sí? Ese código es, digamos, 01-FPS-2145, supongamos. Entonces, yo le puedo incluir eso de forma tal que después en el reporte del presupuesto me muestre el código del licitante, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo eso con los ítems, puedo hacerlo eso con los insumos. O sea, ese es ese CNP, ¿de acuerdo? Es su código de la institución licitante. Perfecto. Gonzalo Chambi nos dice, ¿se puede exportar el cronograma de obra incluyendo insumos, materiales y mano de obra al programa Project? No se puede, ¿ya? Sí se pueden enviar los ítems directamente, pero lamentablemente no se pueden cargar los recursos. Lo que le está diciendo es que quiere llevar directamente desde el Prescom hasta el Project, pero que no solamente se cargue la tarea, ¿sí? Sino que se carguen los recursos. Realmente sería una maravilla que podamos hacer eso, pero lamentablemente no se puede. Entonces, lo que yo debo hacer es agarrar, por lo menos lo que yo hago, es agarrar y, bueno, pues copiarme al Excel este análisis de precio unitario, y una vez que estoy en el project, le voy cargando cada uno de estos recursos para tener un control de recursos, ¿ok? Esa es una muy buena manera, por si acaso, de poder controlar, ¿sí? La manera correcta de utilizar el project es con recursos incluidos. Entonces, tendríamos que hacer de esa manera, como les digo. Perfecto. Ingeniero Bernardo Silvera consulta, ¿existen algunos formatos internacionales o quizá alguna bibliografía que nos pueda recomendar para una correcta toma de datos de rendimientos en obra, tanto de la obra, mano de obra como de los materiales? Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor, Danielito? Claro que sí. ¿Existen algunos formatos internacionales o quizá alguna bibliografía que nos pueda recomendar para una correcta toma de datos de rendimientos de obra, mano de obra y materiales? Bueno, eso sí que es complicado conseguir. ¿Por qué? Porque si dentro de nuestro país hay variaciones de rendimientos, imagínense con una bibliografía internacional mucho más, ¿no es cierto? Es más, si nosotros quisiéramos hacer una base de datos para nuestro proyecto, para nuestra empresa, ¿sí? Tendríamos que hacerla en función al lugar en el cual estamos trabajando. ¿Por qué? Por ejemplo, el rendimiento de la mano de obra nunca va a ser lo mismo en un lugar cálido que en un lugar frío, ¿cierto? Entonces, lo único que podríamos hacer de una norma internacional, algo así, es adoptar sus EDTs, ¿de acuerdo? Sí, sus esquemas de desglosados de trabajo, y con eso poder encaminarnos un poquito a poder basarnos en una norma, ¿de acuerdo? Pero no, me parece que es muy difícil. Y perdón, Danielito, que te corte antes de pasar. Aquí el ingeniero Gonzalo Torres me dice, CNP es el costo no productivo. Tiene toda la razón, 1000 disculpas. Ustedes entran acá y le asignan el costo no productivo, por eso está en bolivianos, ¿sí? ¿Por qué mi duda? ¿Por qué no poder responder a la primera esto? Y le agradezco muchísimo a Gonzalo, porque simple y llanamente nunca le he puesto un costo no productivo en todas las propuestas que hago, ¿sí? Sí, sí se maneja mucho en las obras viales, ¿no es cierto? Se maneja mucho. Entonces, gracias al ingeniero Gonzalo Torres por esta aclaración. Adelante, Dani. Ya. El ingeniero Marcelo Padilla nos dice, en el cronograma de ejecución de obras, ¿se puede realizar, durante todos los ítems o solamente puede ser por módulos en el cronograma?
Sí se puede hacer de todos los ítems, pero debo integrar. Fíjense, miren, acá tengo módulos revoques y módulos revestimientos. Tengo que venir acá y decirle integrar módulo activo, perdón, integrar todo el proyecto en un solo módulo. Si yo le digo sí, fíjense, le voy a decir sí, se ha vuelto un solo módulo y aquí están todos los ítems. Ahora sí puedo entrarme al cronograma nuevamente, le digo la fecha, aceptar, sí, y ahora voy a tener todos los ítems y a partir de todos estos yo puedo comenzar a integrar esos módulos en un solo cronograma. Sí se puede. Bueno, Jorge, te agradezco por tu participación, por tu tiempo para responder todas las preguntas. La verdad, ha sido un placer poderte asistir en esta jornada. Quisiera, tal vez quisieras compartir algún dato más, algún detalle antes de despedirnos. Bueno, pues querido Daniel, muchísimas gracias a tu persona, a la Sociedad de Ingenieros que ha organizado, a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Chuquisaca, que ha tenido el tino de poder organizar en un momento muy oportuno estos seminarios virtuales. Les agradezco muchísimo. Si ustedes quieren tener contacto conmigo para poder saber un poco más acerca del Prescom, ahí les voy a dejar en el chat mi número de celular y me mandan un mensajito y con todo gusto yo voy a tratar de apoyarles en todo lo que se refiere a lo que es el Prescom. Si quieren saber acerca del PMI, del PMBOK o de la certificación PMP, con todo gusto también puedo apoyarles en algo. Y una vez más, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su entero gusto y pueda servirles esto para su vida profesional y por sobre todo vayan armando sus propias bases de datos porque es la clave de la productividad en el uso del Prescom en nuestros proyectos. Muchas gracias, Dani. Gracias, Jorge. Vamos a ceder las palabras al ingeniero Juan Vargas, el presidente de la Sociedad de Ingenieros Chuquisaca. Muchas gracias, Dani. Muy buenos días. Saludar al ingeniero Jorge Fernández y a todos los que nos han estado siguiendo en este ciclo de conferencias programada para el día de hoy. Yo aprendo en casa. Estimado Jorgito, a nombre del directorio, los miembros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, agradecerle y felicitarle por la excelente presentación y por haber compartido toda esa información técnica respecto al manejo correcto de base de datos en Prescom. Asimismo, quiero agradecer a todos los participantes que siguieron la conferencia. Encantados y una vez más agradecerte, estimado Jorge, siendo un ingeniero chuquisaqueño, dándole un tiempo en calidad de expositor para que los ingenieros estemos en casa, cuidando, precautelando nuestra salud. Una vez más, muchas gracias, estimado Jorge, también a todos los que nos han estado siguiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Juan, y bueno, pues dispuesto siempre a apoyar a nuestra querida Sociedad de Ingenieros de Chuquisaca en todo lo que esté en nuestro alcance. Siempre es gratificante poder estar en contacto con los colegas. Muy amables todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Jorge. Invitarles para esta tarde, tenemos una jornada muy interesante con el ingeniero Juan Pablo Luxic. Un agradecimiento especial a todo el equipo también de Portal Civil que nos está apoyando y nos está acompañando con todo esto. Y a ustedes que están apoyando quedándose en casa. Y nosotros como Sociedad de Ingenieros tratando de llevar este seminario de Yo Aprendo en Casa. Saludos y tengan muy buen provecho. Nos vemos en la tarde. Gracias.